al no mencionar nombre, porque realmente testimonios así no se menciona nombre. Y número uno, como siervo del Señor Jesucristo, viva Jehová en cuya presencia estamos, yo no voy a tomar un altar, Dios me libre, para hablar o inventar un testimonio que de mentira. Dios me libre. Entonces, ese testimonio fue real. Yo tuve esa experiencia en una ciudad, y en esa ciudad específicamente me pasó eso, que me invitaron a una congregación. Quizá usted quiere saber la ciudad, ¿verdad? No, si no hay inconveniente, pero si usted cree que hay inconveniente, también lo dejamos ahí, porque... No hay inconveniente. Okay. Eso fue en la ciudad de la Romana. Tuve ese inconveniente. Y había una pastora pues, que me había invitado a predicar en un evento, una vigilia, que por cierto yo no quería ir a esa vigilia. Y la pastora una mujer de Dios me dijo, pues entonces si usted no quiere ir, lo que vamos a hacer es pídale confirmación a Dios. Si Dios le dice que no vaya, amén. Si Dios le dice que vaya, pues lo esperamos allá. Yo vengo dentro de 2 minutos. Oré al Señor. La pastora cuando fue allá, yo le dije, bueno, el Señor me dijo que vaya. Cuando estábamos en la vigilia, me acuerdo yo que era una iglesia, de esta iglesia que las hermanas usan la falda larga. El problema no está en la falda, nunca. Se veían bien bonitas. Los hombres usaban unas batolas. La iglesia se veía tan linda, pero cuando usted entra a la iglesia, usted veía que las mujeres sentadas, la falda rodeaba el piso. O sea, y cuando ven a verte, pasaba por ahí y pisaba la falda. Ok. Sí. Bueno, o sea, había exageración. Sí, vamos a decirlo así, en la vestimenta había exceso de tela. Okay. Vamos a ponerlo así, Sí. porque eran personas que se guardaban extremadamente. O sea, se vestían de una forma muy extremadamente, porque ahí tú veías a las mujeres la vestimenta que tenían, y era una vestimenta que era muy exagerada en tela. Igualmente los hombres usaban una batola y los pantalones anchos. Yo me sorprendí, yo dije, wow, pero ¿cómo me invitaron a mí acá? La pastora me había visto predicando en otro lugar. Entonces, cuando me iban a entregar a predicar, como yo fui con una chaqueta normal y yo fui con una camisa, la camisa pues no abotonaba aquí, porque hay camisas que tienen el cuello un poquito incómodo de abotonar. Sí. Y obligado para pasar al altar, tú tenías que tener el botón aquí arriba, obligado, que no está mal, porque esas son reglas que tienen las iglesias y que en verdad no las pueden romper ellos mismos. Entonces cuando me iban a entregar a predicar la palabra del Señor, yo me recuerdo que la pastora que me había invitado se había fijado que yo no tenía el botón abotonado de arriba. Parece ser que se le había olvidado darme esa regla. Y ella me dijo, no, me jaló, me dijo, espérate, tú no puedes pasar así a predicar, porque usted tiene el botón aquí desabotonado, traté de abotonárselo. Intenté abotonármelo, pero no pude. Y yo le dije, yo no puedo abotonar, ¿qué hago? La pastora entonces me dijo, espérese, y fue a la gaveta de la secretaria y sacó 2 alfileres. Y me abotonó la camisa hasta aquí arriba. 2 alfileres. Sí, me la puso ahí. Ya. Me dijo, ahora sí, es que usted no puede pasar así, porque aquí tenemos esa regla y yo no la puedo romper. Yo le entendí, yo, bueno, gloria a Dios. Cuando estaba predicando, pues el Señor me mostró la vida de ese líder
de ese pastor. Y yo siempre digo algo, que si Dios no avergüenza a nadie, pero si Dios avergüenza a alguien en el público, fue que habló mucho con esa persona en secreto. Voy de acuerdo con esa palabra. Y fue lo que pasó en ese momento. Dios había hablado mucho con ese pastor en secreto. Por eso Dios lo avergonzó en público. Porque Dios es así. Y yo me recuerdo que el Señor pues me dijo, dile a ese pastor que se arrepienta. Que él no está haciendo, lo que él está haciendo está mal. Dile que le doy la última oportunidad. Cuando yo le di la palabra al pastor, la persona que habían ahí, inmediatamente cambió el lugar, se puso tenso. Hubo una hermana que movió la boca así. Hubo otra hermana que dijo por allá, ¿y quién fue que invitó a este loco? Dijo así, ¿quién fue que trajo a este hombre para acá? Oye el lío que está haciendo, diciéndole al pastor que se arrepienta, que él no está bien. Y ahí se bajó tenso. Yo, bajo la presión, había entregado el micrófono. Cambió el ambiente. Sí, la pastora, todo lo que yo había predicado lo tiró por el suelo, la profecía la tiró por el suelo. Me dijo, tú un falso, tú un mentiroso. Públicamente. Sí. Más o menos, ¿qué cantidad de gente había? Habían como 100 y pico. Más o menos. Sí, era una iglesia que estaba bien posicionada. Era una iglesia que estaba bien estructurada también. A veces cuando hacemos, porque también uno hace ese tipo de actividad, también uno invita. Invita, sí. Habían varias iglesias invitadas, sí. Habían varias iglesias de ellos mismos que estaban invitadas porque era una vigilia. Y habían unos cuantos invitados, por cierto, que ahí hubieron personas, hubo un líder que también me confrontó. Fue allá y empezó a decirme del cerquillo y empezó a imponerme. Y la misma líder, no, pídale perdón al pastor públicamente, pero yo estaba, en shock. Y yo lo que hice es que salí humildemente y ella se encargó de difamar, que yo era un falso. Es un falso profeta. Y fue un momento difícil porque cuando yo llegué acá a San Cristóbal, yo empecé a cuestionar a Dios, a decirle a Dios que no iba a predicar más. Lo mismo que le pasó a Jeremías me pasó a mí. No predico más, Señor. Búscate otra gente, porque yo no voy a predicar más. Pero la palabra de Dios dice que lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Su palabra no retornarán a él vacía. Y cuando Dios manda, Dios respalda. Aunque tú no entiendas en el momento, porque yo no entendía en el momento. Después me invitaron a una actividad allá mismo, una confraternidad de pastores, me invitaron. Allá en la Roma. Ajá, ahí pude ver la líder. Y cuando yo iba saliendo, lo habían hecho como una iglesia que parecía como un coliseo, porque era una confraternidad de pastores. Cuando iba saliendo, la pastora me llamó, yo intenté humillarme ahí, perdóneme. Ella me dijo, no, quédese tranquilo, no hable, deje que yo hable. Y ahí entonces la pastora me dijo, ¿usted se acuerda de la palabra que yo le dije, no, pero por eso quédese tranquilo? Me dijo, sí, yo me acuerdo totalmente, una experiencia difícil. Y me dijo ella, esas palabras fueron de parte de Dios. Wow. Porque el pastor que usted le dio la palabra, él tenía mucho tiempo entrando a la cárcel y él no lo revisaban porque era un ministerio ya de muchos años, era un hombre ya de confianza. Como él entraba, comía, zapatos, Biblia, no lo revisaban, entraba confianza. Wow. Parece ser que él tuvo un conflicto ahí dentro de la cárcel. Parece ser que no le quiso vender una droga a alguien, no sé. ¿No le quiso vender una droga? Sí, porque él traficaba droga. Wow.
Él traficaba droga, él entraba la droga en la Biblia, en los zapatos, en la comida, no sé cómo lo hacía, pero entraba la droga. Y traficaba droga como no lo revisaban porque ya era un hombre de confianza. Ya tenía tiempo en Ya eso. tenía mucho tiempo en eso, era un hombre de confianza. Ah, el varón llegó, entren. Y entraban. Entonces, parece ser que él tuvo un conflicto ahí y no parece que no le quiso como... Y entonces esa persona con cual él tuvo el conflicto dentro de esa cárcel, lo chivateó. Guay. Cuando él ya había salido, dice la pastora, la señora, que ella no sabía que él tenía arma de fuego, que ese era un secreto. Y cuando salieron, que él se dio cuenta que la policía lo estaba siguiendo, él sacó su arma de fuego, se la fue a la balacera con la policía, y la policía le dio 2 tiros, uno en la frente y uno en el corazón, y lo mató. Wow. Y ahí él entendió que la palabra que yo había dado fue de parte de Dios. Entonces, tuvo que esperar, o tuvieron que esperar, vamos a irnos a la iglesia. Para reconocer la la palabra de Dios, la palabra profética de Dios. Wow. Porque yo creo que cuando Dios habla, hay que prestar atención. Sí. Y está claro que ahí está el altar de Dios. Exactamente. O sea, ahí está el altar de Dios. Exactamente. Yo dudo una palabra, bueno, déjame ir al altar, déjame ir a hablar con Dios. Exactamente. Porque no es pecado que uno vaya a la presencia de Dios a buscar una confirmación de algo que quizás está dudando en el momento. Exactamente. Pero wow, eso me dejó a mí. Sí, realmente ellos fueron muy drásticos. Fueron muy drásticos porque es como usted dice, si se dio la palabra, el deber de ellos era consultar a Dios si la palabra era de parte de Dios. Consultar a Dios. No hacer juicio inmediatamente. Eso no es de Dios. Exactamente. O usted es un falso. Exactamente. ¿No? Porque si nos vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, ¿qué pasó con Micaías? Sin embargo, era el único que decía la palabra de Dios. De verdad. La palabra de verdad. Y era el menospreciado. Y ahí era un poco difícil, porque tú sabes lo que son 400 gente diciendo lo mismo. Diciendo lo mismo. Y un solo decir. Sin embargo, el que tenía la razón de parte de Dios era Micaías. Y Micaías, exactamente. Wow. Pero en verdad se destapó todo eso. Dios como quien dice, mira, yo lo envié, ahí está. Sí, entonces, la misma que había embarrado el testimonio, ella tuvo que entender y limpiar el testimonio. Que ya la gente decía, es un falso, eso es lo que andan inventando, dando profecía a lo loco. Pero me imagino que después de eso se abrieron muchas puertas, ¿verdad? No, después de eso yo iba muchísimo allá, a iglesias que nunca había ido. Iba y predicaba, y no solamente ahí, sino en el país. Aunque yo soy cuidadoso para tomar invitaciones así, porque una vez una pastora me llamó de un lugar de los lados para la frontera, para allá. Okay. Y ella me llamó, mira, queremos invitarle a un evento. Yo lo vi en un video. Entonces yo le dije, ¿pero qué Dios le ha dicho? ¿Qué Dios le dijo? No, ya yo lo vi en un video. Digo, no, pero nunca me invite por un video. Yo le dije, nunca me invite por un video. Cuando Dios le hable, entonces llámeme de nuevo. Eso se ha perdido. Se ha perdido buscar la dirección de Dios en oración para traer a alguien a predicar. Sí. Porque ahora mismo están las redes sociales. Sí. Y prácticamente eso se ha vuelto normal. Sí. Ahora mismo, invitar a un predicador por medio de un video que haya publicado en YouTube. Sí, pues y eso es un error grande, porque cuando alguien, porque a mí me ha pasado, cuando alguien se invita por un video, pues muchas veces la persona tiene una expectativa de ese predicador y muchas veces no pasa nada.
Porque usted lo invitó por un video, no por dirección del Espíritu Santo, no por dirección de parte del Señor. Que eso es problemático. A mí no me gustaría que me inviten por un video, al menos que sí el video es una bendición. Porque ahora mismo hay personas que van a ver esta entrevista, que va a ser de mucha bendición para ellos. Y yo veo las entrevistas que usted ha hecho y muchas de ellas han sido de bendición para mí. Yo la veo, a veces la veo en TikTok, la veo en YouTube y la veo y a veces hay personas que usted invita que yo digo, yo quisiera invitar a ese hombre de Dios. Así, que en verdad... Cuando es Dios que se mete en el asunto. Exactamente. Sí, yo entiendo. Sí. Claro. Sí, así. Pero a mí me pasó un caso. Brevemente, porque usted es el invitado. No, tranquilo. Brevemente, así mismo vi una persona por las redes y dije, bueno, me gustaría entrevistar a esa persona. Sí. ¿Qué pasa? Que alguien me dijo, pero usted tiene la manera, esa persona vive en otra ciudad. Ok. Usted tiene la manera, bueno, me dijo, hago una actividad. Yo no le oré a Dios. Ay. Problemático eso. No le oré a Dios para la actividad. El asunto fue que hice la actividad, conseguí el número, invité a la persona, 2 días de campaña, hice afiche. Porque a mí me gusta ser verdadero, hay que ser sincero. Claro. Yo no le oré a Dios para eso. El asunto es que cuando se acerca el día de la actividad, la persona, así como en WhatsApp, te manda un mensaje y la persona lo ve. Automático. Lo ve, se puso verde la rayita y usted entiende que si no le contesta para atrás, pues lo dejaron en visto. Así mismo me dejó esa persona en visto. Wow. Hice una inversión. Wow. Ustedes saben, afiche. Sí. Sucesivamente, una persona muy conocida por las redes sociales. Y al final, pues, usted sabe que el pueblo, cuando es invitado, va con una expectativa a la actividad, lamentablemente. Sí, claro. Porque quiere ver a esa persona. Hay una persona en un afiche, un flyer. Y cuando llegan allá, que ven otra persona, pues hay algunos que hasta sufren de sesión. Sí. Y no es lo mismo. Gloria a Dios. Me dejó plantado. Wow. Me dejó plantado. Después de eso entendí, digo, no le oré a Dios. Sí. No busqué la dirección. Y porque vi a esa persona en las redes y quería hasta entrevistarla, a pesar de que quería que predicara en una actividad fuera para las almas. Pero no me salió bien porque no le oré no lo oraste a Dios, no consultaste a Dios. No consulté a Dios. Sí. Entonces eso está pasando muchas veces en estos últimos tiempos. Sí. Mirando por las redes, si me simpatiza, si veo que Dios lo usó, si veo que Dios levantó un paralítico, entonces déjame armar una actividad sin saber. Sí. Porque a veces llega gato por liebre. Entonces, mi amado hermano, vamos a seguir con la entrevista, estamos casi terminando. Amén. Impresionante lo que le aconteció. Amén, gloria. Había escuchado, a mí me hubieran dicho, pero que yo a veces yo entro a las redes sociales y mayormente es a monitorear los míos. Sí. O sea, casi no estoy de que administrarlo de usted, sí. Y me preguntaron, ¿y usted no ha oído el testimonio de Isaac? Sí. Digo, no le he oído. Pregúntele. En la entrevista hágale esa pregunta. Sí. Eso fue real. Digo, wow. Eso fue real. Y venía con esa curiosidad. Sí, eso fue totalmente real, fue cierto. Dios está ahí, Dios me testigo. Y fue algo real, que eso no fue un invento, no fue real. Gloria a Dios. Lo que no se menciona nombre, como le dijo, para cuidar esa grey y cuidar esa persona. Claro. Como tiene que ser. Sí. Su matrimonio fue un testimonio. Sí, muy fuerte. Duré mucho. ¿Qué tiempo usted esperó para orar con la esposa suya? Primeramente para orar. Nosotros duramos mucho, muchísimo.
Por cierto, como te digo, cuando ella me llevó el culto, desde ahí hubo una conexión. Desde ahí, cuando ella fue esa joven allá, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me des una esposa como ella. Parece que Dios dijo amén. Entonces, desde ahí hubo esa conexión cuando ella me llevó el culto, pero yo duré mucho para casarme. Un proceso difícil. Oramos mucho, sí, duramos mucho orando. Okay. Duramos, no duramos años, duramos un mes, 2 meses, como 2 meses orando. Okay. Entonces hubo una confirmación de una vez de parte de Dios. Gloria a Dios. Sí, Dios confirmó de una vez, mira, esa es. ¿Y la boda cómo fue? Pero en el noviazgo duramos mucho en el noviazgo. En el noviazgo. Sí, yo le digo, ¿cuánto duramos cuando viene a usted se cae para atrás? ¿Cuánto te crees que puede durar un noviazgo? Yo digo que eso es dependiendo. Sí, ya dependiendo. Yo conozco casos de personas que vinieron del mundo, usted sabe. Sí. Y pues Dios le confirmó y ya a los 3 meses se casaron, sí. Son personas que vienen de la Vienen del mundo, sí. Ahora, ya cuando se trata de juventud, yo entiendo que tiene que tomarse su tiempo. Sí. Tiene que tomarse su tiempo, porque no es lo mismo. Sí, sí. Tú venir con experiencia de la calle, que nunca tener esos tipos de experiencia, tienes que asesorarte bien, tienes que buscar mucho consejo. Hay una preparación. Una preparación, y así. Sí. Entonces, ¿qué tiempo te duró? Bueno, yo duré en el noviazgo 10 años. 10 años. 10 años. 10 años. Porque fue un proceso fuerte. Como le había dicho, cuando yo llegué aquí, todo estaba bien, económicamente. Pero después que yo empecé a conocer al Señor, el Señor empezó a quebrantarme, a quitarme. Llegó el proceso. Ahí empezaron la gente a reclamar. Porque ya yo había dejado lo que es mi profesión para dedicarme a Dios, porque Dios me dijo a mí que eso, allá por mi casa había un vecino que me decía, tú tienes que estar loco. ¿Cómo tú vas a dejar de que tu profesión, si la Biblia dice que con el sudor de tu frente, tú tienes que mantenerte? Y entonces ahí empezó el proceso. Dejar todo, dedicarme totalmente a Dios, meterme en un monte a dirigirlo. Entonces yo dirigí el Monte Carmelo. Okay. Meterme en ese monte, de parte de Dios, meterme en un monte de atender gente ahí, sin mucha experiencia. Y dejar todo, soltar todo, béisbol, todo. Y ahí empezó el proceso de economía. Y ahí entonces, en medio de ese proceso, empezamos, se extendió. Pero mi boda fue gloriosa. Esperé mucho, pero Dios no me dejó en vergüenza. Gloria a Dios. Dios suplió todo. Sin ni uno en el banco. Dios suplió de una manera que humanamente yo no diría, eso fue así. No fue fulano, no. Wow. Sí, de una manera poderosa. Tremendo. Sí. Tremendo. Entonces usted entra al proceso de dirigir un monte. Sí. Cuando empieza a dirigir ese monte, en ese proceso, las experiencias espirituales. Mucha experiencia. En el monte. Cuéntenos algo. Mucha experiencia, porque era un monte que ahí lo que se hacía era espectáculo de brujería. Había un señor que le llamaban el brujito. Él comía vidrio, tenía unas agujas de la máquina que son grandes pero torcidas. Okay. Él se tragaba esa aguja y se la sacaba por la nariz.
Y era un hombre que hacía espectáculo en ese monte, porque era un lugar consagrado para el diablo. Entonces, en ese monte, pues, van unas personas huyendo. Y había una casita abandonada y esas personas entran en esa casa huyendo de la justicia y fumando droga ahí en esa casa. Escuchan la voz de Dios retumbante que le dice: yo los voy a escoger para que levanten un monte aquí. Wow. Entonces levantan lo que es el ministerio del Monte Carmelo, que es formado por 12 personas. Entonces